Para quien está intentando entender qué es lo que está pasando o quien tiene un nivel mínimo de conciencia acerca de la situación mundial, quien emprende, quien tenga un emprendimiento, un negocio y se esté dando cuenta que las cosas están cada vez más difíciles, quizás sienta y se ría cuando le hablan de esclavitud, porque sienta que ese término no está tan lejos, que no quedó en los tiempos de la colonia. Quizás sienta que estamos viviendo formas modernas de esclavitud. Personas un poco más, digamos, agresivas en sus juicios, han logrado darse cuenta que hay toda una intención detrás del empobrecimiento constante y continuo del mundo en general, de Europa en especial, de España en particular, y sabe que es un plan, sabe que hay un trabajo de por medio y que es una estrategia para lograr algo. Y entonces desarrolla una especie de resentimiento o de frustración hacia el tema ese de ser esclavizado, de convertirse en un esclavo. Ellos nos quieren convertir en unos esclavos. Los poderosos nos quieren convertir en esclavos. Siempre hemos sido esclavos, siempre nos han visto como esclavos. Da un poco de rabia, frustración. También da mucha frustración de que muchas personas que están alrededor nuestro piensan, funcionan como esclavos de esa manera y no se dan cuenta y solamente están a por el día a día. Solamente están a por el sueldo, por los problemas que le pasan, en lo pagar, no pagar, y no piensan más. Bueno, así como es arriba es abajo, si aplicamos ese principio, resulta que la verdad es esa. Nosotros pensamos como esclavos, sentimos como esclavos. Nuestras familias enteras tienen generaciones viviendo vida de esclavo. Y si tú dices, no, eso no es así, te quiero decir que no eres esclavo de alguien, sino que eres esclavo de tu apego al dinero. Eres esclavo del sueldo, eres esclavo de la plata, porque en este mundo todo se hace con plata. Todo es plata, todo es dinero. Para comprar, para vivir, para viajar, para tener, para estudiar. Y todo el mundo está pendiente de ganar dinero. Yo estoy pendiente de ganar dinero. La mayor parte de mi actividad tiene que ver con ganar dinero para proveer a mi familia, para alimentarnos. Pero no es eso lo que nos esclaviza, no es el tener el 90% de nuestras energías enfocadas en eso. Es nuestra concepción de que eso es así y tiene que ser así. Eso es lo que nos hace esclavos. Pensar que el mundo es así y que no se le puede hacer nada. Y pues sí se pueden hacer varias cosas al respecto. Lo principal es entender que esa esclavitud que se cierne sobre nosotros y que se va apretando y que es real, no es tanto un efecto externo de los poderosos sobre nosotros, sino un paradigma que vive en nosotros, una forma de pensar, y que la base está en esa manera de entender el dinero como la única forma de hacer las cosas, como la única energía que existe. Incluso gente que sabe que el dinero es fraude per se, que el dinero ya viene con intereses, que el dinero es deuda, tiene eso tan metido en su ADN que es incapaz de discutir la existencia del dinero, es incapaz de discutir la propiedad privada, es incapaz de pensar en formas diferentes de hacer sociedad. Y esa es la razón por la que tienen el control sobre nosotros. Pero entonces no es sobre nosotros, somos nosotros que somos así. Es decir, como dicen en mi tierra, el niño que llora y la madre que le pega. Es un equipo. La Agenda 2030 es un trabajo en equipo entre un 1% que está obsesionado con el control del planeta y un 99% que está obsesionado
con vivir una vida cómoda en la que todo se reduce a dinero. Si quiero aprender música, pago a un profesor. Si quiero viajar, pago un avión. Si quiero comer, compro comida. Entonces somos un equipo perfecto, somos la pareja perfecta. Un 99% de personas que por comodidad entregaron libertad, dignidad, y un 1% que se está aprovechando de eso. Familias enteras, generaciones enteras pensando de esa forma, pensando como esclavos. Claro, pero ¿y cómo vamos a hacer sin la plata? Piensa cuántas horas al día, cuánta energía de tu vida transcurre en actividades que tienen que ver con la plata, y cuántas horas al día de tu vida transcurren en actividades que tienen que ver con tu crecimiento personal, con tu despertar. Y dices, pero yo no voy a comer del despertar. No es, claro, obviamente no vas a comer del despertar, pero uno es a lo que uno se dedica, uno es en lo que uno pasa tiempo. En la medida en la que pasas más tiempo siendo niño, loco, salvaje, puro, libre, ya sea en soledad, en la naturaleza o haciendo alguna cosa que te gusta y estás desconectado, en ese tiempo, en esa proporción, estás generando una realidad en la que no eres un esclavo. Y bueno, ¿cuánto tiempo del día, cuánto porcentaje de tu vida pasas en un estado y pasas en el otro estado? Eventualmente eso puede ir cambiando y eso puede ir creciendo, ya que no importa cuánta plata tengas en el banco, no importa si tu trabajo te da o no te da para vivir. Esos son temas del ego, esos son temas del aquí, del ahora. La salida a todos los problemas, siempre en psicología, es cambiar el concepto de quién tú eres, de lo que tienes que hacer, de lo que tiene que pasar contigo, para luego entonces partir de una nueva realidad y hacerla posible. Además, ya hay un montón de gente que está haciendo eso y un montón de personas trabajando con otro tipo de monedas, con otro tipo de intercambios. Hay personas autosuficientes, hay personas que trabajan en comunidad, hay personas que están yéndose a sembrar su propia comida y haciendo intercambio. Pero si tú sigues pensando con el pensamiento depredador de cómo voy a hacer eso, de para qué lo voy a hacer, de que las manzanas no van a ser suficientes, de que me voy a alimentar, entonces vas a seguir siendo un esclavo toda tu vida y lo peor de todo es que le vas a transmitir eso a tus hijos. Vas a transmitir esa mente de que es imposible funcionar de otra manera que no es utilizando el dinero de ellos, además, porque no es solamente el tema de que haya una moneda, que los más necios se pegan con ese tema, es el dinero de ellos, es el sistema financiero de ellos, es la manera de hacer negocio de ellos, es estar todo el tiempo bailando al ritmo de corporaciones que están obligadas a ganar más y más y más y más y más y más dinero, y por eso son capaces de tirarse al planeta. Y tú piensas igual, eres igual de dependiente de ese paradigma de constante crecimiento y de ausencia de equilibrio. Los resultados, el si va a servir o no va a servir, eso está muy lejos, porque tú ahorita estás metido hasta aquí en ese paradigma y lo que tiene que cambiar está aquí primero, para luego entonces empezar a vislumbrar pequeñas acciones, hacer cambios. Y quizás entonces tus hijos sí lleguen a esas respuestas que tú ahora no tienes. Porque es que tenemos siglos metidos en este paradigma parasitario donde nos han estado chupando la dignidad y la inteligencia. Y ahora entonces tú no puedes pretender que todo se arregle solamente haciendo una pequeña acción. A ti te toca comenzar a hacerlo. Deja de pensar en el pan de mañana y piensa en cómo tus hijos van a afrontar
esa agenda? ¿Cómo tus hijos van a afrontar ese ejercicio de empobrecimiento mundial que estamos viviendo y al que nos están sometiendo y que la mayoría de las personas, llámese despiertos o no, no me importa, están colaborando con ello porque no están viendo el trasfondo del asunto? La mayoría de las personas que están en contra de estos cambios y de esta crisis, lo que están es pretendiendo regresar al mismo mundo que tenían antes, porque no están entendiendo la profundidad, lo paradigmático y la razón por la que esto está ocurriendo. Por supuesto que siempre está el necio que pregunta, pero entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No nos estás diciendo qué es lo que tenemos que hacer? Eso es muy fácil decirlo y no hacerlo. Mírate tú, mírame a mí. Lo que yo puedo hacer no es lo mismo que tú puedes hacer. Tu grado de involucración con el sistema no es el mismo que el mío, ni el mismo que el del otro. Tu grado de poder personal no es el mismo que el del otro. Esta emancipación de la que yo vivo hablando no es algo que sea susceptible a dar fórmulas. Pero lo más importante es que te des cuenta de que en el caso de que tú decidas emprender este viaje, primero, entender que es un viaje de generaciones y segundo, que estarías siendo un pionero. ¿Y cuál es el trabajo del pionero? Abrir el camino, sentar el precedente, ya sea poniendo una cagada o con una idea. Y que además esto es un proceso global, es un proceso colectivo. Y así, como no eres responsable por las cosas que están pasando en el mundo, no importa que tú te la tires de Reuters y creas que sepas todo lo que está pasando en el mundo y veas las noticias, tu impacto sobre el mundo no es lo que tú piensas que es. Entonces yo no tengo por qué venir a dar una fórmula para derrocar a la élite. Yo te estoy diciendo que derroques a tu élite personal, a tu élite interna, a ese pequeño Gates que vive en ti, a ese pequeño Schwab que vive en ti, a ese que cree que hay que ganar cada vez más, que está bien que las corporaciones ganen cada vez más, a ese que cree que la única forma de intercambiar bienes y servicios y de obtener prosperidad es ganando dinero, a ese que cree que es posible y que está bien agarrar a la madre tierra, al planeta que es un ser vivo y ponerle rejas y reclamar que esto es mío y no es tuyo, aquel que piensa que la competencia es más importante que la cooperación y aquel que está sumido en generaciones y generaciones de un pensamiento tan egoísta como materialista. Entonces, bueno, ¿cuál es el granito de arena que tú vas a poner en tu vida para luchar contra esta tendencia? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O solamente piensas seguir quejándote y echándole la culpa a los demás de lo que está pasando?